Mauricio Fernandini ingresaba así a su vivienda tras su detención. El periodista fue intervenido en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Surco. De inmediato se procedió con el allanamiento de su departamento en San Isidro. Es el más mediático de una presunta trama de corrupción, pero igual suerte corría una de las principales involucradas, Sada Goray. La empresaria fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez. Había vuelto al país desde Colombia para su control biométrico. Las detenciones se basaron en la orden de detención preliminar por 10 días dictada por el juez Raúl Justiniano Romero. Este accedió al pedido del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. A ambos se les investiga por presunta organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Al filo de la caída de Pedro Castillo, Goray se presentó como una empresaria víctima de extorsión de una mafia enquistada en el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, todo apunta a que no se trataba solo de cupos, sino sobornos por unos 4 millones de soles que habría pagado a cambio de obras. Fernandini habría actuado como intermediario de estos pagos, por lo que habría recibido una cuantiosa suma de dinero. Por esto se acogió a la confesión sincera. Al parecer era quien coordinaba las reuniones entre Goray y Salatiel Marrufo, brazo derecho del exministro Heiner Alvarado. Como parte de la operación, junto a ellos se detuvo a otras 3 personas y se han allanado más de 5 inmuebles en Lima y Trujillo. Hola amigos, muy buenas noches. El día de hoy voy a estar con ustedes en ATV Noticias al estilo Juliana. Hemos visto el informe detallado de nuestro compañero Igor Malca, que tiene que ver con lo que ha captado nuestra atención todo el día desde las 11:30 de la mañana, cuando se conoció esta orden judicial de detención preliminar contra el periodista Mauricio Fernandini, contra la empresaria Sada Goray. A esta hora de la noche vamos a compartir con ustedes rápidamente nuestro despliegue informativo. Estamos viendo a nuestros equipos periodísticos en San Isidro, en los exteriores del edificio donde se encuentra el periodista Mauricio Fernandini. Él fue intervenido en las afueras justamente de la Embajada de los Estados Unidos de Surco. De inmediato fue trasladado hacia esta vivienda, hasta este edificio donde él vive, y que justamente habría servido de escenario de algunos pagos que él mismo ha reconocido hizo Sada Goray para Salatiel Marrufo. Pero también vamos a tener a nuestra compañera Leila Suárez. Ella ha estado durante todo el día siguiendo minuto a minuto todo el momento, los detalles de esta intervención policial a Sada Goray. Ella se encontraba en el Hotel Costa del Sol, en el aeropuerto Jorge Chávez. Había llegado desde Colombia para justamente firmar su control biométrico, porque ella se había acogido a la figura de la confesión de la colaboración eficaz. A esta hora estamos en pleno movimiento, estamos en el trayecto porque acaba de llegar a la Avenida España. Ahí está la prefectura, donde queda justamente la sede de la DIVIAC, donde la empresaria va a cumplir esos 10 días de detención preliminar. Jackie, vamos a ir contigo para que nos amplíes la información desde tu punto de transmisión en San Isidro. Muy buenas noches, Jackie. ¿Cómo estás, Pilar? Efectivamente, acá ya nosotros ubicados para poder obtener la salida pues de Mauricio Fernandini, una diligencia que empezó cerca de las 12:30 del día, ya tiene aproximadamente unas 7 horas. Pero ¿por qué es tan exhaustiva, no? Porque en la resolución señalan que no solamente se hace el allanamiento del inmueble, sino que también se tiene que confiscar todo aquello que resulte en materia de investigación, valga decir joyas, artefactos electrónicos, artefactos electrodomésticos, documentos. Se tienen que revisar también las laptops USB. Importante comentarte, Pilar, que según esa resolución, Mauricio Fernandini, en este caso, no sería trasladado a una carceleta o a un centro penitenciario, sino que va a pasar estos 10 días de internamiento en la sede de la DIVIAC. Comentarte también que el fiscal a cargo se retiró hace aproximadamente hace una hora, y solamente quedan los agentes de la DIVIAC en este punto, ¿no? Del departamento ubicado en San Isidro. Lo que también está en materia de investigación es el vehículo de Mauricio Fernandini, que se encuentra aquí al costado y mediante el cual fue trasladado
trasladado desde Surco hasta su residencia en San Isidro. Hasta el momento no han llegado familiares o de repente alguna otra persona. Solamente llegó en primer lugar Mauricio Fernandini con esos agentes que lo interceptaron en los exteriores de la Embajada de Estados Unidos, y posteriormente en otra camioneta llegaron más agentes de la DIVIAC, y desde ese momento hasta esta hora de la noche continúan realizando las pesquisas correspondientes. Pilar, Claro que no sé si sí, tienes alguna Jackie. consulta. Bueno, compartiendo las imágenes que han sido captadas desde más temprano en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos en el distrito de Surco, donde se le veía al periodista Mauricio Fernandini con el pasaporte de color rojo, como todos sabemos, en mano. Más adelante vamos a regresar también contigo, Jackie, para seguir comentando, y ahora vamos a ir con nuestra compañera Leila Suárez. Como habíamos señalado, ella ya ha llegado a la sede de la DIVIAC, donde justamente la empresaria, la ex gerenta de Marca Group, que se ha acogido a la colaboración eficaz, pues justamente va a pasar los 10 días de detención preliminar que ha dispuesto la justicia. Leila, estamos contigo. Muy buenas noches. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos exactamente en la prefectura a la espera. En realidad, Pilar, lo que nos han informado es que Sada Goray aún no llegaría hasta la prefectura, luego de que ya hace más de una hora ella salió desde el Hotel Costa del Sol dentro del aeropuerto, donde se encontraba ya desde la noche de ayer, en realidad, cuando ella llega a Lima y es notificada de esta detención preliminar en su contra. Todo el día ha habido diligencias dentro de la habitación, precisamente en la que ella estaba en este hotel. Vimos incluso que ya las autoridades sacaron documentación que ella tenía consigo, han sacado esta documentación que servirá para las investigaciones que se le sigue en su contra. Estamos en todo caso nosotros a la espera, acabamos de llegar y se nos ha informado de que ella todavía no llega a la prefectura. Entendemos seguramente que debe estar siguiendo algunas otras diligencias que corresponden, como el médico legista, la identificación también de su identidad, es parte de lo que se sigue en estas diligencias que corresponden, luego de que ella ya fue finalmente detenida por la policía al momento de que llega al aeropuerto. Leila, y un detalle, porque estábamos justamente revisando la información, al momento de que ella salió del hotel que está en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez, se le vio, porque lo que algunos colegas decían es que había 3 puertas, que no habían logrado verla. ¿Se logró captar con imágenes cómo fue la salida de la empresaria, la exgerenta de Marca Group? De hecho, Pilar, ella salió por la puerta posterior de este hotel. Los medios estábamos precisamente en la parte principal de la puerta de este hotel, en el hall, donde se podía visualizar incluso el ingreso de la policía, el movimiento policial que se realizaba en el interior. Fue precisamente en esta puerta principal donde también salen 2 efectivos llevando material que se le incautó a la empresaria Sada Goray. Sin embargo, ella ha salido por la parte posterior del hotel, es lo que nos han podido informar las autoridades. Esto ha sido confirmado incluso por personal del Ministerio Público, quien indicó precisamente que ella salió acompañada por efectivos de la DIVIAC y también por un grupo de fiscales especializados. Claro, del equipo especial, ¿no? Encabezado por la doctora Margarita Barreto. En breve vamos a regresar contigo, Leila. Estamos haciendo todo nuestro despliegue informativo. Más adelante vamos a continuar con esta información, porque lo que se ha conocido es que el control de identidad recién sería el día de mañana a partir de las 9:30. Pero en todo caso vamos a volver con todo este tema. Nos vamos a esta hora a una pausa comercial y por supuesto vamos a volver con la actualización de este y otros temas más. Bueno, amigos, seguimos aquí en ATV Noticias al estilo Julián y por supuesto vamos a seguir desarrollando lo que ha ocurrido desde más temprano, desde las 11:30, en este operativo policial que ha sido denominado el caso Albañiles, que el juez ha dictado justamente 10 días de detención preliminar contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini. En estos momentos, como estábamos informando, la empresaria, la ex gerenta de Marca Group, se encuentra ya a poco de llegar a la sede de la DIVIAC en la prefectura, en la Avenida España, mientras que continúan las diligencias al interior
de la vivienda de Mauricio Fernandini en San Isidro, hasta donde fue llevado tras ser intervenido en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos en Surco, donde, bueno, aparentemente estaba tramitando algún tipo de trámite, renovación de su pasaporte, porque al momento de ser captado por las cámaras de los periodistas se le veía justamente pues el pasaporte. Hay detalles incluso de que esta operación policial se denomina Los Albañiles. Se han allanado 10 domicilios. Hay una detención de 10 días contra Sada Goday Chong, Pedro Gary Arroyo Marquina y Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. Pero los allanamientos de estos 10 inmuebles han sido en Lima, El Callao y también en Trujillo. Y lo que se ha podido conocer es que el exfuncionario del Fondo Mi Vivienda, Roger Lisandro Gavidia Johansson, y el ex esposo de la empresaria Goray, Luis Marín Mesones Odar, están hasta esta hora de la noche inubicables. Mañana sería el control de identidad, eso es lo que se ha informado. Pero además de todos los detalles, y vamos a ir actualizando la situación de ambas personas, uno se había acogido a la confesión sincera, otro estaba en proceso de la colaboración eficaz. ¿Qué cambió? Eso se lo vamos a contar más adelante, pero también vamos a hablar de algo bastante curioso, porque no salimos de tremendo escándalo en el Congreso de la República por este viaje a la China. Y bueno, lo que hemos descubierto el día de hoy es que hay congresistas que no sé si les sobra el tiempo o qué, se han puesto de acuerdo o no. El hecho es que han presentado unos proyectos puro humo, según los entendidos, los peores de la historia. Para que tengan una idea, porque más adelante vamos a hablar de todos estos proyectos disparates, como lo hemos llamado aquí en el programa del estilo Juliana, hay uno que busca incluir en el Código Penal la figura de terrorismo urbano, y eso es para acabar con la seguridad ciudadana. Hay muchos cuestionamientos en relación a esta iniciativa, pero también hay otra iniciativa que busca prohibir los aleros. ¿Imaginan ustedes los aleros en los restaurantes por un tema de salud? Pero hay más. Hay una congresista de Renovación Popular que lo que quiere es prohibir el uso de celulares por parte de los escolares de educación inicial, primaria y secundaria en colegios públicos y privados, en medio pues de toda esta situación que da cuenta de que resultarían muy, pero muy afectados con el uso excesivo de los teléfonos celulares. Así que ya lo sabemos, eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto es el informe especial de Carlos Viguria, pero ahora a continuación vamos a compartir con ustedes detalles, ¿no?, de lo que ha sido este operativo denominado Los Albañiles. Todo empezó 11:35 de la mañana, el primero en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos en Surco, con la intervención del periodista Mauricio Fernandini. Él ha sido detenido en respuesta a esta decisión judicial de 10 días de detención preliminar. También había orden de allanamiento con descerraje e incautación de bienes y todo material que sea útil para las investigaciones. Y ahí estamos viendo justamente a Mauricio Fernandini cuando es intervenido, el preciso instante de la intervención por parte de los policías de la DIVIAC y también por parte del equipo de fiscales que tienen que ver con los casos de corrupción en el poder. Lo que se podía ver, y lo comentábamos al inicio del programa, es que él tenía en mano su pasaporte y él está con un pantalón negro. Por momentos se le ve nervioso, por otros momentos sonriente. Él quiso dar declaraciones a la prensa cuando llegó a su domicilio en el distrito de San Isidro, pero finalmente el fiscal a cargo de todas estas diligencias se lo impidió. Lo que señaló es que iba a declarar después, pero bueno, desde ese entonces al momento ha pasado más de 7 horas, porque se trata pues de una diligencia prolongada, muy minuciosa, porque lo que se busca es información que sirva para todas las investigaciones. ¿Y dónde se encuentra en estos momentos Mauricio Fernandini? En su vivienda en la avenida Pardo y Aliaga, cuadra 2, piso 4, donde justamente pues fueron estas reuniones, ¿no?, entre Salatiel Marrufo y justamente la empresaria
Sada Goday incluso ha reconocido que hubo pago de dinero para poder tener una serie de beneficios en el Fondo Mi Vivienda para la empresa Marca Group. ¿Por qué tendría el pasaporte en mano Mauricio Fernandini? ¿Habría ido a tramitar una renovación? Bueno, no lo sabemos, nos imaginamos que sí, pero eso ha llamado también mucho la atención. Así que esos fueron los momentos precisos de la detención justamente de Mauricio Fernandini en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos. Realmente nos ha tomado por sorpresa a todos esta intervención que, como comentamos, se ha denominado caso Albañiles. Pero ahora un poco queremos también recordar con ustedes quién es Sada Goray. Bueno, ella fue detenida en el Hotel Costa del Sol, que está en las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Anoche había llegado desde Colombia porque, como sabemos, ella se ha acogido o es aspirante a colaboradora eficaz. Tiene que venir todos los meses porque vive en los Estados Unidos para firmar el control biométrico. Pero vamos a recordar un poco de ella, ¿no? Ella era dueña y gerenta general de la empresa inmobiliaria Marca Group. Ella estuvo implicada en casos de sobornos con el Ministerio de Vivienda con el objetivo de obtener beneficios favorables para su empresa en los procesos de licitación gubernamentales. Goray Chong sobornó con más de 9 millones de soles a funcionarios y ella fue beneficiada con 6 proyectos inmobiliarios del Fondo Mi Vivienda por un valor de 254 millones de soles. Su coima también le ayudó a que la Superintendencia Nacional de Bienes, la SNB, le entregara un predio público en Chilca, el cual fue vendido en más de 47 millones de dólares. Fue adquirido, y eso fue un negocio redondo, fue adquirido a 47.000 dólares y posteriormente fue vendido a 47 millones. Y lo que se ha conocido es que, lo que se necesitó es cambiar, eso es lo que se buscaba por parte de Marca Group y de Sada Goray, a los integrantes del Fondo Mi Vivienda porque le tenían que dar luz verde a sus proyectos. Ella quería pagar solo el 15% en vez de los 25% que les exigían. Bueno, logró un cambio luego de haber pagado, obviamente, la coima. Pero vamos a contarles también detalles de lo que ha sido más temprano el allanamiento de la vivienda de Sada Goray en Trujillo, en el marco de todas estas investigaciones en su contra por el presunto delito de organización criminal. Como sabemos, la empresaria va a permanecer detenida durante 10 días tras esta orden que emitió el juez Justiniano y el Ministerio Público, y eso hay que comentarlo, también ha intervenido varios inmuebles en Trujillo, ¿no? De los otros 3 involucrados en esta supuesta trama de corrupción, y se trata de Luis Martín Menzones Odar. Seguramente ustedes escucharon varias veces este nombre porque es el ex esposo de la empresaria, Pedro Arroyo Marquina, y Roger Gavidia Johansson, ex miembro del directorio del Fondo Mi Vivienda y también el ex jefe de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Hemos tenido justamente acceso también a la resolución judicial de la detención preliminar. Y aquí hay algo importante, seguramente más adelante con nuestro invitado vamos a ir desgranándolo, pero hay una parte que nos ha llamado la atención porque es la primera vez, ojo, que incluyen o que colocan a la empresaria Sada Goray como parte de toda esta organización criminal. Claro, antes solamente estaba siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho. Había un pedido expreso de la Procuraduría Anticorrupción para que se amplíe a organización criminal. Bueno, aquí se le incluye como parte de esta organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo, pero además, ¿cuál habría sido su rol según la tesis de la Fiscalía? Integrante, coordinadora y operadora. Ese es un cambio muy importante que aparentemente por este cambio se ha considerado conveniente dictar la detención preliminar por 10 días. Pero ahora un poco, y sería importante también conocer cuál fue la participación del periodista Mauricio Fernandini. Él lo ha reconocido, él reconoció que fue una especie de intermediario entre Sada Goray y Salatiel Marrufo, que él fue el jefe del gabinete de asesores del ex ministro de Vivienda.
Bueno, él habría recibido 60.000 soles, 80.000 soles, como este bono de éxito, como le han llamado, por haber sido este puente, ¿no?, entre la empresaria y las más altas esferas del Ministerio de Vivienda. ¿Y quién fue su nexo con la empresaria? Su prima, Pilar Tijero, que era muy amiga de Sada Goray, porque, bueno, aparentemente sus familiares jugaban golf. Pero vamos a ver los detalles en el siguiente informe de Carlos Viguria. La ambición y corrupción sembrada en el Ministerio de Vivienda, que involucró a funcionarios de la institución, empresarios y un periodista. ¿Qué pasó con Salatiel Marrufo? Le pidió 4 millones de soles. ¿Con qué pretexto? Que con eso él me iba a ayudar en todas mis cosas, no me iba a trabar, que empezó a envolver en una serie de cosas en el cual verdaderamente yo estoy arrepentida. Una fortuna entregada para las cabezas del Ministerio de Vivienda. Es cierto que la señora Sada Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones. Una cantidad no solo para Salatiel Marrufo, sino coordinada por el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Un dinero al cash que sería utilizado para que Goray elija a dedo a los directores del Fondo Mi Vivienda y así lograr decisiones a favor de su empresa, Marca Group. Al estilo Juliana, tuvo acceso en exclusiva a la ruta del dinero, la chanchita que Sada Goray armó para pagarle a Marrufo y salirse con la suya en el Fondo Mi Vivienda. Goray entregó al Ministerio Público un grupo de documentos que prueba cómo reunió el dinero para pagar a Marrufo. Familiares, amigos y empresarios ayudaron en la chancha. Entre ellos está Víctor Chong, fallecido familiar de Goray Chong. En una declaración jurada sin fecha, dijo haber dado $71.000 y 800.000 soles en efectivo. Como prueba presentó 4 cheques de gerencia del BCP y del BBVA con esa cantidad. También aportó el empresario Martín Montoya Marcilla, quien ha trabajado antes en otros proyectos inmobiliarios con Goray. En su declaración jurada del 3 de noviembre de 2022, declaró haber dado $250.000. Lo hizo con cheques de gerencia a nombre de Yaneli Flores, Oscar Rosas y Walter Flores. Un detalle de este empresario es que registra 6 casos abiertos en el Ministerio de Vivienda por conversión y transferencia, estafa y organización criminal, falsedad genérica, entre otros. Otro donante es el ciudadano extranjero Roberto Velasco, quien dio 1 millón de soles según esta declaración del 3 de noviembre de 2022. Un billetón dado en un cheque de gerencia del BBVA. La Junta llegó a 2.871.000 soles que fue a manos de Marrufo para lo requerido por Goray y otros fines. La ruta del dinero al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado. Además de los 50.000 para el presidente, otras 60.000 lucas fueron para Mauricio Fernandini, el periodista que habría iniciado esta historia, según dice, al alquilar su departamento para las reuniones de coordinación y las designaciones en el fondo. Una repartija que se logró con su apoyo. El periodista admitió a la Fiscalía su rol. Solo un día después de que Castillo juró como presidente el 29 de julio de 2021, su prima, Pilar Tijero, le pidió un contacto en el Ministerio de Vivienda. Y el 2 de agosto, Fernandini se comunicó con Heiner Alvarado y se ofreció con darle información valiosa sobre el Fondo Mi Vivienda. Fue así como Goray logró el ansiado contacto con las más altas esferas del Ministerio de Vivienda con ayuda de Fernandini, quien recibió 60.000 lucas, dice, por prestar su departamento. Pero los otros encuentros también fueron en restaurantes, donde apareció un conocido personaje. Hola mi querido Andrés, estoy encantado de la vida de reencontrarme contigo en tu maravilloso programa. A Andrés Hurtado también estuvo en escena. A inicios de septiembre, Fernandini fue con Marrufo, Goray y Tijero a un restaurante donde apareció Chibolín, amigo del periodista. El hecho llevó a que Goray le pida como favor que le presente al comediante. Se tomaron fotos, intercambiaron teléfonos y días después, Goray aparecería en su programa, promocionando Marca Group. Este encuentro fue clave. Fue ahí donde Salatiel Marrufo le puso precio a Goray, 4 millones de soles al cash, a cambio de poner directores que voten a su favor en el Fondo Mi Vivienda.
Buscamos conversar con los implicados, pero no estuvieron dispuestos por carga laboral. Fernandini solo nos señaló que no iba a declarar sobre esta red de pagos y favores que él contribuyó a construir, no con 20 lucas. Bueno, claro, y ahí estamos recordando, ¿no?, cómo fue la participación del periodista Mauricio Fernandini y también cómo fue la ruta del dinero y los diferentes pagos. Y también la participación de su prima, Pilar Tijero, que extrañamente no ha sido incluida en esta decisión judicial de detención preliminar contra estas otras personas, ¿no? Porque, como se sabe, ella habría sido una especie de facilitadora, ¿no?, para poder empujar toda esta trama de corrupción que es la más grave de la historia en el Ministerio de Vivienda, según los entendidos. Y bueno, y también lo que ha llamado la atención es que ha aparecido una nueva colaboradora eficaz, una nueva postulante, ¿no? Acá hay una declaración 9, es la colaboradora eficaz número 9, que da detalles de cómo habrían sido estos encuentros entre Pilar Tijero, Mauricio Fernandini, Sada Goray y justamente también el ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. A propósito de Marrufo, bueno, él ha dado información clave, no solamente en los diferentes medios ante la Fiscalía, sino también ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Vamos a recordar lo que dijo el 21, ¿no? El 21 de junio, ante este grupo de trabajo que está encabezado por el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura. Él decía, bueno, que conocía a Mauricio Fernandini, que incluso habían entablado una bonita amistad, que les gustaba hablar de diferentes temas, también de la marinera, y que se había reunido con él. Primero dijo, en más de una oportunidad, y al ser repreguntado por el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Ventura dijo, sí, puede ser, más de 4 ocasiones me he reunido con él, cuando inicialmente se había hablado que solamente pues se habían reunido el periodista con Salatiel Marrufo una sola vez. Esa es una de las tantas contradicciones en la que habrían incurrido los investigados en este caso. Vamos a recordar parte de lo que dijo. Precisarle cuántas veces la memoria me va a fallar, señor presidente, pero han sido varias veces. 3, 4 veces. Más de 4 veces. Si me pregunta el detalle, ha habido una buena amistad con el señor Mauricio Fernandini, un caballero, así que hemos conversado de muchos temas, incluido marinera, ¿no? Es cierto que la señora Sada Goday me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones. Claro, ahí escuchábamos entonces parte de este testimonio importantísimo de Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización. Y solamente 2 cositas. Mauricio Fernandini también fue citado a este grupo de trabajo del Parlamento en 2 ocasiones y no asistió. Y en el caso de la empresaria Sada Goray, ella dijo y se excusó de no poder participar de manera presencial porque se encontraba en ese momento en los Estados Unidos, donde vive en realidad. A esta hora vamos a retomar la información, vamos a irla actualizando nuevamente, vamos a ir con nuestras compañeras. Ellas se encuentran en San Isidro, en los exteriores de la casa de Mauricio Fernandini, y también está nuestra compañera Leila Suárez en la Avenida España. Bueno, todo hacía indicar que la empresaria Sada Goday había salido del Hotel Costa del Sol en el aeropuerto Jorge Chávez, hasta ahí, pero creo que todavía no ha llegado. Leila, confírmanos la información. Muy buenas noches, nuevamente contigo. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Sí, bueno, continuamos a la espera de la llegada de Sada Goray. Ella aún no ha llegado hasta la prefectura. Estamos aquí, los medios de comunicación expectantes. Ya son varias horas, en realidad, desde que ella salió desde el Hotel Costa del Sol. Entendemos entonces que se están realizando las diligencias pertinentes luego de que ya fuese notificada de su detención preliminar por 10 días. Ella tendría que llegar hasta esta sede, Pilar, porque en ese lugar tendría que pasar estos 10 días de detención preliminar que el Poder Judicial ha dictado en su contra y por los que fue detenida precisamente al momento que ella llega a Lima la noche de ayer. Estamos en todo caso nosotros aguardando, esperando a que pueda llegar en cualquier momento Sada Goray, acompañada evidentemente de efectivos, te diría. Claro que sí, pero ¿qué habría pasado, no? Porque de acuerdo más o menos al cálculo que se tenía previsto, ya tendría que haber llegado hasta la sede de la DIVIAC, donde tendría que cumplir estos 10 días de detención preliminar.
Es posible que esté pasando en todo caso el tema de médico legista, esté siendo revisada por médico legista. Lo cierto es que no hay información oficial hasta el momento, no nos han precisado aquí las autoridades qué tipo de diligencias puede estar realizando la empresaria luego de su detención. Entendemos en todo caso que puede ser que esté pasando médico legista, que es parte de las diligencias que se tiene que seguir luego de que ella fuese trasladada, ¿no?, desde el Hotel Costa del Sol hasta la prefectura. Claro que sí, Leila. Entonces vamos a estar pendientes, cualquier movimiento. Vamos a regresar contigo hasta ese punto de transmisión. Y claro, a esas alturas todos nos estamos preguntando qué hizo cambiar, ¿no?, esta figura que estaba teniendo justamente la empresaria Sada Goday en relación, pues, aspirante de colaboradora eficaz con la información que estaban dando. Había muchos cuestionamientos a la Fiscalía, incluso algunos decían que se estaba tratando a la exgerenta de Marca Group con guantes de seda. ¿Qué hizo cambiar toda esta estrategia, esta petición fiscal que ha sido aceptada finalmente por el Poder Judicial? Leila, vamos a regresar en cualquier momento contigo. Vamos a hacer una pausa en este tema, pero antes vamos a ir con Jacqueline Martínez, porque ahí continúa la diligencia. ¿Ya cuántas horas van? Desde las 12 hasta más de 8 horas o casi 8 horas. Jackie, estamos contigo. Así es, Pilar, más de casi 8 horas. Y lo cierto es que hace unos instantes nada más ya comenzaron a salir los agentes de la DIVIAC para poder llevarse en uno de los vehículos asignados a esta investigación información bastante importante que estaba dentro de unas mochilas, entendemos, lacrados. El vehículo, vamos a dar un breve giro a la imagen, está justo detrás de mi camarógrafo Ronald Monsefú. Vamos para poder apreciar qué es este vehículo negro, que es precisamente, Pilar, aquel que vino más temprano con los agentes, no se ha ubicado al costado del vehículo que pertenece a Mauricio Fernandini, porque la resolución señala que no solamente se haga la requisa o, digamos, la toma de documentación importante en el departamento, sino que también el auto debe ser verificado. Luego de ello, entendemos que Mauricio Fernandini sería trasladado o al Ministerio Público o a la DIVIAC y permanecerá ahí los próximos 10 días. Sin embargo, estamos a la expectativa de que él pueda salir por la puerta principal de su edificio. Claro que sí, bueno, y recordar, ¿no?, que él al momento de ser intervenido en Surco dijo que va a declarar después, pero bueno, han transcurrido tantas horas y de repente nos imaginamos que no pensó, ¿no?, que no pensó lo que venía. Gracias, Jackie, en cualquier momento regresamos también contigo, pero a esta hora tenemos que irnos a una pausa comercial y al volver tenemos, por supuesto, muchísima más información y vamos a tener detalles, ¿no?, de estas leyes puro humo, disparatadas, que se han presentado en el Congreso de la República. Son proyectos, iniciativas. Una, por ejemplo, busca incluir el terrorismo urbano en el próximo debate y también prohibir, imagínense ustedes, el uso de saleros en los restaurantes. Tiene un tema de salud detrás, pero se pueden aprobar. Miren, ahí estamos viendo a una congresista cómo ha reaccionado, pero más adelante se lo vamos a contar. Pero también vamos a hablar sobre lo que ha provocado un joven, ¿no? Es menor de edad, tiene apenas 17 años, pero en estos momentos no lo podemos llamar delincuente, sino un infractor por un tema de las normas vigentes, pero él ha matado a una abuelita que estaba con su nieta y, bueno, aparentemente fuera de sí, reaccionó de una manera brutal y violenta y la acuchilló. Vamos a tener todos los detalles en breve aquí en ATV Noticias al estilo Julián.
Bueno, ahí estamos viendo el preciso instante de la salida del periodista Mauricio Fernandini tras 8 horas de diligencia al interior de su departamento en San Isidro, hasta donde fue trasladado luego de haber sido intervenido inicialmente en la Embajada de los Estados Unidos en los exteriores en Surco. Ahí estamos viendo, él está con esta chompa de color rojo, se tropieza, ¿no? O se cae en medio de la nube de periodistas, en medio de todo este tumulto. Ahí estamos viendo la cantidad de hombres y mujeres de prensa que han estado cubriendo toda esta información desde muy temprano, desde las 11:30 de la mañana. Desde Surco fue trasladado hasta el inmueble, su departamento en San Isidro, y ahí estamos viendo el traslado que aparentemente sería hasta la sede de la DIVIAC en la avenida España, donde quedaba la prefectura. ¿Y por qué decimos aparentemente? Porque también dijimos lo mismo de Sada Goday, pero hasta esta hora no ha llegado. Ahí reiteramos las imágenes luego de esta diligencia. Como sabemos, hay una orden judicial de detención preliminar de 10 días. Había orden de allanamiento con descerraje e incautación de bienes y documentos que sirvan a la investigación. Y es por eso que se ha prolongado, ¿no? Más de 8 horas esta diligencia a cargo de la Fiscalía Especial, este equipo especial de fiscales que ven los casos de corrupción en el poder. Ahí estamos viendo todo el tumulto, las estrictas medidas de seguridad, y vamos a ir con nuestra compañera Jacqueline Martínez, quien está siguiendo justamente a toda esta comitiva para que nos pueda dar todos los detalles. Tenemos información en vivo. Jackie, estamos contigo. ¿Cómo estás, Pilar? Efectivamente, ya estamos en San Isidro, cruzando todo el distrito de San Isidro. Estamos en Paso Oldán, de camino, entendemos, hacia el centro de Lima, pero no hacia la DIVIAC, sino hacia el Ministerio Público, cuadra 5 de la avenida Abancay. Es la última información que nos dieron los agentes de la DIVIAC al momento en que Mauricio Fernandini estaba saliendo de su casa. Estamos exactamente en Paso Oldán, cruce con la avenida Los Incas, de camino para cruzar la avenida Javier Prado e ingresar hacia la vía expresa. ¿Y por qué el Ministerio Público? Porque precisamente entendemos, y lo que había trascendido en horas de la tarde es que el mandato de comparecencia restringida habría cambiado a arresto por 10 días, ya que en uno de los testimonios que habría brindado Mauricio Fernandini con anterioridad, habría una incongruencia al momento de ser contrastada. Es por eso que se le está llevando hacia la fiscalía correspondiente para que pueda, pues, contrastar nuevamente su versión con lo que la investigación ha venido indicando o señalando durante estas semanas, Pilar. Importante señalar que Mauricio Fernandini no dijo nada al momento de salir de su departamento. Sin embargo, sí tuvo un pequeño tropiezo, y lo que han hecho los agentes de la DIVIAC es colocar a Mauricio Fernandini en la parte posterior de esta camioneta negra, una camioneta que tiene 3 filas de asientos. A él lo han colocado en la parte posterior, en el asiento que va junto hacia la maletera. Es un vehículo, entendemos, blindado, lunas polarizadas, un poco complicado también si queremos acercarnos a él y poder tomar un registro por las ventanas, pero definitivamente estamos aquí tras de la caravana para saber cuál es el destino de Mauricio Fernandini, si bien la Fiscalía en la cuadra 5 de la avenida Abancay o la sede de la DIVIAC, Pilar. Claro, porque eso es lo que habíamos informado con nuestra compañera Leila Suárez, donde ha sido trasladada Sada Goday, porque se pensaba que ya iba a ir directamente hasta la sede de la DIVIAC, donde quedaba la prefectura, porque lo que se había dicho más temprano es que mañana recién se realizaría el control de identidad a partir de las 9:30 de la mañana. Y Jackie, con la experiencia, en base a la ruta que se está siguiendo, ¿hacia dónde se estaría yendo entonces? ¿Hacia la Fiscalía, hacia la medicina legal o hacia la sede de la DIVIAC en la avenida España? Estamos ahorita en la avenida Arequipa, Pilar, muy cerca del centro comercial Rizo. Creo yo que primero se va a ir hacia
podría ser médico legista, que es lo más cercano que está acá. Recordemos que el médico legista está a la altura de Polvos Azules, al final de la vía expresa. Sabemos que a esta hora de la noche la vía expresa está bastante cargada, ¿no? Tiene bastante carga vehicular, entonces ese podría ser quizás el primer punto, y sin desestimar que luego de ello vayan hacia la Fiscalía en la cuadra 5 de la avenida Abancay Pilar. Claro que sí, entonces ya aquí estamos pendiente, cualquier confirmación hasta dónde va a llegar el periodista Mauricio Fernandini. Vamos a regresar de inmediato contigo para seguir informando a nuestros televidentes. Ha sido una larga jornada que empezó a las 11:30 con esta detención que se realizó casi en simultáneo en Surco con el periodista Mauricio Fernandini y también con la empresaria Sada Goday en el Callao, en el aeropuerto Jorge Chávez. Pero vamos ahora a compartir lo que declaró más temprano en una actividad que ha realizado al interior del país el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y lo que él ha dicho es que la detención de ambos es un durísimo golpe a la corrupción, sobre todo a esta organización criminal encabezada presuntamente por el expresidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar. Para nosotros significa un duro golpe a la corrupción y a la corrupción del gobierno de Pedro Castillo, que ha sido un gobierno que no solamente ha sido ineficiente, incompetente, que no ha podido poner una sola piedra acá en el fenómeno del niño, que no ha podido alquilar un solo tractor para atender a las poblaciones del norte, sino que también ha sido intrínsecamente corrupto, ¿no? Entonces creemos que es un mensaje muy importante para la sociedad, es un gran avance en la lucha contra la corrupción y como gobierno esperamos que estas investigaciones concluyan lo más pronto posible y se deslinde y se establezcan las responsabilidades penales correspondientes. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Tenemos a nuestros equipos desplegados. Cualquier movimiento, vamos a regresar de inmediato en vivo con ellos. Pero ya aquí en nuestros estudios, también en vivo, tenemos al doctor Andy Carrión, un reconocido abogado penalista, a quien hemos invitado para conversar detalles, ¿no? Detalles que no conocemos de toda esta diligencia que se ha realizado el día de hoy y de esta resolución judicial. Muy buenas noches, doctor Carrión. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Pilar, y gracias por la invitación. Y claro, y en cualquier momento vamos con la noticia, porque usted sabe que eso es lo primero. Ahora, ¿a dónde irían? Porque lo que se ha conocido es que Sada Goray no ha llegado a la sede de la prefectura, y en la Avenida España, donde está la sede de la DIVIAC. Bueno, lo primero que se tiene que realizar aquí son las diligencias que se han señalado precisamente en la disposición de detención preliminar, porque no solamente ellos tienen que ser detenidos preliminarmente, sino también tienen que allanarse e incautarse bienes que se encuentren en su domicilio o en algunas otras locaciones que están especificadas en esa resolución de detención preliminar. Es por eso que cuando se le detuvo a Mauricio Fernandini, él fue directamente llevado a su departamento, precisamente para el cumplimiento de la resolución emitida por el juez. Lo mismo tiene que pasar con Sada Goday y también con los demás que están implicados. Entiendo que aquí solamente existen 3 detenidos, faltarían 2 de ellos, al menos de los que están especificados en esta resolución, y luego de ello, después de realizadas las diligencias ordenadas, ellos tienen que ser puestos a disposición del propio Poder Judicial para el control de identidad. Que eso sería, dicen, mañana a las 9:30. Que sería el día de mañana, pero lo primero que se tiene que hacer es la realización de las diligencias ordenadas por el juez. Y en este caso vemos de que si es que Sada Goray todavía no ha llegado a ningún lugar es porque también deben de estar complementándose con las diligencias ordenadas. Lo que sí me extraña es de que no se haya ordenado, por ejemplo, el allanamiento de Marca Group, cuando vemos de que Marca Group es una de las empresas más bien que ha tenido protagonismo en todo este esquema de corrupción que ahora ya se está ventilando a través de la prensa y a través de estas diligencias realizadas. ¿Usted cree que se ha logrado eso, el hecho de que no se ha incluido a Marca Group por la información que se está proporcionando? Yo creo que es una investigación que ha tenido ya grandes avances durante los últimos días, porque al inicio, Pilar, tú recordarás que más bien se trataba de imputar cierta halo de impunidad respecto a lo que había sucedido. Claro, y recordar, ¿no? Porque es importante, y seguramente usted, doctor, lo tiene muy fresco en su mente, cuando vio pues a Sada Goray en esta entrevista llorando prácticamente, desesperada, denunciando que había sido víctima de extorsión por parte de Salatiel Marrufo, que tuvo que pagar los poco más de 4 millones para poder pues no perder las obras que tenía con Marca Group. Y además de que señaló que todo lo había hecho por el Perú, ¿no? De que en rigor ella quería más bien que los pobres tengan un acceso a sus viviendas y que
social, ¿no? Y que ella se había visto acorralada por personas al gobierno que la habían extorsionado. Pero luego ha ido cambiando de versión, ¿no? De ahí fue llamada a sí misma como financista y finalmente el día de hoy vemos de que ya más bien tiene un rol protagónico dentro de todo este esquema. Lo comentábamos que por primera vez se le incluye como parte de en este organigrama, como parte de esta organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo, como integrante, coordinadora y operadora. Y ese es un título interesante, Pilar, porque mira, todo este esquema se está armando en torno al liderazgo de Pedro Castillo dentro de toda esta organización criminal, que tendría muchas alas, muchos brazos, el congresal, etcétera. Pero aquí, por el título que le está imputando la Fiscalía, yo me atrevería a decir que esto es parte de ya otra organización criminal que lo lideraría nada menos que la propia Sada Goray. Porque si vemos en toda la información, incluso Alonso Ramos, el periodista de esta casa, está sacando información de cómo ellos operaban dentro de las instituciones del Ministerio de Vivienda. Y hacían lo que querían, hasta capacitaban a funcionarios, a personas cercanas a la empresaria para que integren justamente el directorio de Mi Vivienda, para que dieran luz verde pues al requerimiento que ellos hacían, que era escandaloso, ¿no? No solo eso, de 25% a 15% el pago de la empresa. No para solo las eso, obras. Pilar, sino que ellos despachaban incluso en el domicilio de Sada Goray. ¿No? Ella decidía quién iba a ocupar un puesto y quién no. Y es irónico porque ella, la victimización tampoco le duró mucho. Y ahora vemos los resultados. Y yo creo que aquí deben haber quizás algunos otros colaboradores que ya también se han sometido a este procedimiento, porque vemos información ya de primera mano. Yo me atrevería a decir que algunos de los que han participado dentro de estas reuniones o dentro de los funcionarios que han tenido... Hay una colaboradora nueva, la número 9 además, ¿no? Y lo que yo me preguntaba, y en la mañana, sin todavía no conocer esta información de la nueva colaboradora, me preguntaba por qué no habrían incluido a Pilar Tijero, la prima de Mauricio Fernandini, quien fue pues el nexo de Mauricio con la empresaria, aparentemente por un tema del golf. Y de hecho que no hay una orden de detención preliminar en contra de Pilar Tijero. Y eso también debe de responder... ¿Qué hace pensar que podría estar ayudando a la Fiscalía, que podría ser la aspirante, ¿no? Porque todavía no es colaboradora, Bueno, hay dos posibilidades. La primera es de que ella sea una de las colaboradoras que está mencionada ahí, pero con una clave, un seudónimo, o la segunda es de que la Fiscalía ha encontrado de que más bien su rol no era tan determinante como el de Sada Goray. Aunque haya recibido los 250. Aunque haya recibido esos dineros, además de que ella fue la intermediaria. Éxito, ¿no? Y ella fue la intermediaria entre Mauricio Fernandini y también Sada Goray y Salatiel Marrufo. Así es. Es más, ¿no? Por información que ha advertido el propio Alonso, hemos nosotros podido advertir cómo Mauricio Fernandini, a los 3 días de haber extraído dinero, Sada Goray de Marca Group depositó $80,000 a su cuenta. Entonces todo va alcanzando en el hecho de que nunca han sido víctimas, sino más bien los principales operadores de tomar por asalto el Ministerio de Vivienda, con el Fondo Mi Vivienda. Que el barco se hundía, ellos dijeron no, mejor voy a tratar de salvarme de todo esto, voy a dar algo de información. Pero bueno, finalmente se ha ido pues todo desmoronando. Y es tristemente célebre la entrevista que en RPP también le dieron a Mauricio Fernandini, en la que él negó absolutamente todo, ¿no? De que él simplemente era un intermediario, que de buena gente había intercedido para que se use su casa para algunas reuniones, pero eso jamás ha pasado. Y luego habló del alquiler. Hablaba primero de 10,000 por 6 meses, luego dijeron que es 15,000, que se reunió solamente una vez con Salatiel Marrufo, luego Salatiel ha dicho, bueno, no, más de una, puede ser 4 o más. Y hay algo importante en todo esto, Pilar, que debemos de advertir, y es el hecho de que cuando uno se somete a un procedimiento de colaboración eficaz, tiene que sincerarse ante la Fiscalía. ¿Cuál es la diferencia entre colaboración eficaz y confesión sincera? Porque en el caso de Mauricio Fernandini ha sido confesión sincera y de Sada Goray ha sido aspirante a colaboradora eficaz. Sí, existen dos figuras, como tú lo acabas de señalar. Una, la del procedimiento de colaboración eficaz, en la cual el arrepentido primero reconoce sus delitos y luego brinda información respecto no solamente a nuevos hechos vinculados a este caso y personas, sino también eventualmente a algunos otros hechos y puede acceder a la exención incluso de la responsabilidad penal. ¿Sea presunta cabecilla de esta organización criminal? El criminal? día de hoy no existe ningún tipo de limitación para incluso el líder de una organización criminal pueda someterse. Esa limitación. Sí, había una limitación, pero que luego fue reformada. El día de hoy cualquiera puede someterse a este procedimiento, incluso aquellos que lideran una organización criminal. Y
luego en la figura de la confesión sincera uno simplemente admite su responsabilidad, pero no necesariamente le puede conllevar a una exención de responsabilidad. Pero ¿qué pasa si uno empieza a mentir o si entra en contradicciones y si eso descubre la Fiscalía? Pilar, y eso es lo que está sucediendo en este caso. Vemos todas las facetas que ha pasado, por ejemplo, Sada Goray, entre victimizarse, ser víctima de extorsión y chantaje, a ser más bien una de las principales operadoras de quien ha tomado por asalto el Fondo Mi Vivienda y también la Superintendencia de Bienes Nacionales, así como también Sedapal. Por eso es que conformaba el ex esposo de Sada Goray el directorio de Sedapal. Hace poco, ¿no? Durante el gobierno de Dina Boluarte. Y yo creo que hay muchas cosas aún por descubrirse, Pilar. Esto yo creo que es solamente la punta del iceberg. No significa de que en el gobierno de Pedro Castillo se haya descubierto la corrupción, sino más bien de que esto ya viene de mucho tiempo atrás. Si uno hace el análisis de la actividad propia de Marca Group, viene de mucho tiempo atrás, no es de que haya empezado a operar con el gobierno de Pedro Castillo. Claro, ya operaba desde antes, ¿no? Y se tenía pues todos estos 6 proyectos importantes, se ve que como uno pasó de 40 y tantos mil dólares a 43 millones, algo abismal. Ahora hay una parte que no entendía. ¿Qué significa cuando en esta resolución judicial se dispone, bueno, la inmediata ubicación, captura de los investigados, debiendo tener presente en esa parte que el mandato no autoriza a internar a los investigados en un establecimiento penitenciario o carceleta? Bueno, eso implica de que todavía ellos tienen que ser puestos a disposición, en este caso de la Fiscalía. Primero, quien tiene que controlar ello es el Poder Judicial. Con el control de identidad que tú señalaste, eventualmente puede realizarse el día de mañana. Pero ellos no pueden ser llevados a un penal todavía porque la orden es preliminar. Es por eso que se llama detención preliminar. Siempre se da así. Sí, siempre se señala ello. A la DIVIAC, ¿no? Sí, se señala ello. Pueden ir a la DIVIAC o también a la prefectura, que está justo en la Avenida España. Y tú ahí veías de que quizás lo están dirigiendo también a Mauricio Fernandini a la prefectura. ¿Y bajo qué condición están ellos? ¿Con detenidos preliminarmente? La condición o el estatus jurídico que ellos ostentan ahora es de detenidos preliminarmente. Y el plazo que ha señalado el juez de esta detención es de 10 días. ¿Después qué podría venir? ¿Podría venir la prisión preventiva? Es interesante lo que viene en adelante, porque ahora va a ser un juego de puesta de manos. Has visto tú que hay nuevos colaboradores y ahora la pregunta es quiénes van a empezar también a dar nueva información, someterse a un procedimiento que pueda culminar con que la Fiscalía no solicite en contra de ellos prisiones preventivas. Porque si ya estamos hablando, Pilar, de una organización criminal, la prisión preventiva puede llegar hasta los 36 meses, que algunos piensan es casi una pena adelantada, y vamos a ver quiénes dicen, ¿no?, que es exagerado, que eso debe ser la excepción y no en la mayoría de los casos. ¿Cómo lo ve usted? Y yo creo que aquí va a tener que ser una puesta de mano. ¿Quién gana por brindar la información certera? Porque vemos de que Sada Goray ha tenido varias versiones. Veamos si Mauricio Fernandini también quiere someterse a este procedimiento, porque también ha cambiado de versión. No es el mismo Mauricio Fernandini de la entrevista de RPP, sino es el Mauricio Fernandini de que sí, en efecto, incluso depositó $80,000 después de las reuniones que tuvo con miembros del grupo de Sada Goray, ¿no? Ahora, bueno, ya hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días después de cumplir los 10 días. Pero, ¿qué significa el hecho, bueno, y ya se lo había preguntado, el hecho de que Pilar Tijeros no haya sido incluida en este pedido? Sí, hay varias posibilidades que no solamente alcanzan a Pilar Tijeros, sino a los demás que también están mencionados en esta investigación. La Fiscalía tiene que hilar muy fino, ¿no? No significa de que pueda yo apresar a todos a los que están mencionados en esta investigación, sino que principalmente en contra de los que han tenido un rol protagónico de esta organización. Tú acabas de leer el rol protagónico, por ejemplo, de Sada Goray, y eso implica de que, por ejemplo, Pilar Tijero o bien es la colaboradora de cual se está hablando en esa disposición, o bien tiene un rol no tan determinante como hasta ahora se ha sostenido. Ahora, doctor, vamos a seguir con la entrevista, por supuesto, muy interesante, nos ha explicado claramente todas las dudas que teníamos y vamos a ir compartiendo y recordando las imágenes, ¿no?, lo que ha sido la jornada del día de hoy, y vamos a ver en primer término cuando justamente Mauricio Fernandini sale, ¿no?, luego de esta diligencia al interior de su departamento, diligencia que se prolongó durante más de 8 horas, y ahí lo vemos, ¿no?, al periodista con la chompa roja. Bueno, ya no ha dado declaraciones a la prensa, había un compromiso por parte de él, pero el fiscal dijo que no, y ahí, bueno, pierde un poco el equilibrio, se tropieza, ¿no?, cae aparentemente, y en medio pues del tumulto de los periodistas que quieren pues arrancarle algún tipo de información, tomar la mejor imagen, en medio pues de todo este escándalo, ¿no?, en medio de esta situación
bastante penosa, ¿no? Y le reiteramos la pregunta, después de los 10 días que ha determinado o ha pedido el dictaminado, ¿no? Porque es una resolución judicial, el integrante, el magistrado, ¿qué podría venir? Normalmente cuando la Fiscalía solicita una detención preliminar por el plazo máximo, que en este caso es de 10 días, ya tiene avisorando un paso siguiente, que sería el de pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, porque solo en la investigación preparatoria puede solicitar eventualmente la prisión preventiva. Y yo creo... ¿Y qué faltaría para empezar con la investigación preparatoria? Con toda la información y pruebas que se han ido recabando en los últimos tiempos, bueno, ¿ya estarían para entrar a esa etapa? Es inminente con la inmensa cantidad de acervo probatorio que se cuenta, no solamente las versiones de los colaboradores, el cruce de los depósitos de las cuentas, la forma en la que Sara Goray, por ejemplo, manejaba a los funcionarios del Fondo Mi Vivienda, así como también de la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales. Yo creo que aquí el círculo, al menos para pasar a la siguiente etapa, Pilar, está cerrado. Y ya será en la siguiente etapa en la que se procederán a realizar investigaciones mucho más minuciosas, porque aquí también podría eventualmente ser investigado el delito de lavado de activos. Es un delito que no está incluido. Sara Goray está únicamente investigada y los demás por el delito de cohecho y también por el delito de tráfico de influencias, pero no están siendo investigados por el delito de lavado de activos cuando ya, por ejemplo, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera quien identifica los movimientos bancarios, claro, es que ha señalado, no se puede ocultar, ¿no? Ha señalado expresamente los momentos, las cantidades, cómo han cruzado información después de las reuniones y el bono de éxito de Mauricio Fernandini, por ejemplo, y también la inmensa cantidad. ¿Cómo fueron dando, Sara Goray, cómo fue dando el dinero en diferentes armadas, creo que hasta 11, dependiendo, pues, se aprobaba tal acuerdo, 20.000. Luego fueron prorrateando de acuerdo a bonos permanentes de éxito, que llegaba en el caso, por ejemplo, de Salatiel Marrufo a nada menos el monto de 4 millones de soles. Y que también dijo que parte del dinero que ha dado pues fue directamente al expresidente Pedro Castillo. El periodista Mauricio Fernandini fue intervenido al promediar las 11:30 en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos en Surco. Ahí están las imágenes justamente. Y en una de ellas se ve que él tiene en su mano el pasaporte, ¿no? ¿Qué puede significar eso? Estaba cerca de la embajada, de repente, no sé, tramitando su renovación de visa. Eso va en contra de él, porque él, como sabemos, pues se ha acogido a la confesión sincera. Definitivamente, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Sara Goray esté en Estados Unidos, esté viajando de un país a otro, las posibilidades que tiene de resguardarse en el extranjero, en el caso de Mauricio Fernandini, el hecho de haber sido detenido cerca de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y todas estas posibilidades también de sustraerse de la persecución de la justicia, porque lo que ahora va a tener que sustentar la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva es o bien un peligro de fuga, o bien un peligro de obstrucción a la justicia. Y obviamente ello tendría que ser valorado. Son alternativas, no tienen que ser acumuladas ambas, sino o bien tiene que probar una u otra, ¿no? Y en este caso vemos de que Sara Goray ya tiene probados indicios de que puede resguardarse en cualquier país, de hecho que lo ha venido demostrando hasta el día de hoy, y eso es lo que te comentaba al principio, Pilar, de que tenía cierto halo de impunidad, porque a pesar de toda la abundante información que se estaba vertiendo acerca de ella, su vida como si nada. Le seguían tomando la declaración, se iba a diferentes balnearios, le seguían tomando las declaraciones en el lugar donde ella residía, y esas prerrogativas no las tenía ningún otro investigado dentro de toda esta investigación de la organización criminal de Pedro Castillo. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, lo que ha dicho en su cuenta de Twitter es que eso es un duro golpe. Ha felicitado la nueva acción de la Fiscalía, porque claro, esta decisión del juez hacía requerimiento del Ministerio Público, porque hay quienes han criticado, ¿no?, el rol de la Fiscalía en este caso, justamente con la empresaria, e incluso algunos decían que la estaban tratando con guantes de seda. Todo el mundo decía ello, Pilar. De hecho, no se explicaban por qué iban a tomarle la declaración en el país donde ella se encontraba, ¿no? La propia responsable de este equipo especial contra la corrupción del poder fue con un asistente a tomarle su declaración. La doctora Marita Barreto. La doctora Marita Barreto. Y yo creo, Pilar, de que este cambio de estatus, porque hay evidentemente un cambio de estatus, ¿no? La persona que se somete a un procedimiento de colaboración eficaz inicial como es Sara Goray versus la que ha sido detenida preliminarmente. Y para que ello suceda,
no solamente tienen que haber salido nuevos indicios o evidencias en contra de ella, sino además debe haber advertido la Fiscalía las contradicciones que ha ido surgiendo no solamente de las declaraciones que vertía ante la Fiscalía, sino lo que públicamente ella afirmaba. Y no quepa duda de que estas afirmaciones, de que ella era la víctima de extorsiones y todo ello, ha ido perdiendo fuerza a medida que se iban revelando nuevas evidencias, nuevos indicios que apuntaban a que evidentemente era la protagonista de todos estos actos. Y ahora ya está pues como parte integrante de esta organización criminal, ¿no? Como coordinadora y operadora, y se ha señalado que formaría parte pues de toda otra organización criminal que probablemente encabeza justamente la empresaria. ¿Cuál podrían ser las penas? Las penas por este delito, tráfico de influencias, cohecho y ahora organización criminal. El de tráfico de influencias... Ya se aceptó lo del pedido del procurador anticorrupción, ¿no? Al haber incluido... Por supuesto. Mira que tuvo que ser el procurador quien advierta de la existencia de una organización criminal, no lo hizo de mutuo propio la Fiscalía. Ajá. En el ámbito del tráfico de influencias, la pena puede llegar hasta los 6 años de pena privativa de libertad. El delito de cohecho, que también es otro que se le está imputando a ella, hasta los 8 años. Y el delito más grave es el de organización criminal, porque puede llegar incluso hasta los 15 años de pena privativa de libertad. ¿Se suma? No necesariamente, o no? Depende de cómo la Fiscalía lo pueda enfocar, pero no tiene que sumar más de 25 años, ¿no? En este caso al menos, porque las sumatorias dan al menos este tipo de cálculo inicial. Porque recuerda, Pilar, de que todavía estamos en la primera fase. Claro. Y lo que hace la Fiscalía es formular una hipótesis preparatoria. Exacto, ¿no? Lo que hace la Fiscalía es formular una hipótesis inicial de investigación y que luego, con el transcurrir de la propia progresión de la investigación, puede incluirse otros delitos, como el de organización criminal que ahora has visto, o incluso, ¿no?, a raíz de la información que ha vertido la Unidad de Inteligencia Financiera, cruzar información para que aquí pueda procederse a imputar también el delito de lavado de activos. ¿No? Qué duda cabe, Pilar, con este cruce de información que después de las reuniones o del éxito que se acordaba, Mauricio Fernandini, por ejemplo, iba a depositar al banco $80.000 y luego otras transacciones entre el depósito de 170.000, 140.000 soles, todo apunta de que eran dineros corruptos, que eran dineros obtenidos de manera ilícita. Y si esos dineros son obtenidos de manera ilícita, toda la etapa posterior son actos propios de lavado de activos. Y eso de seguro que va a ser otro delito que van a tener en algún momento que evaluar, me imagino yo, ya en la formalización de investigación preparatoria, de cara a tener un mapa mucho más concreto respecto a todo lo sucedido. Hasta 25 años en el caso de la empresaria. Tenemos que ir con nuestra compañera Leila Suárez. Ya se ve movimiento, ¿no? Movimiento donde ella se encuentra. Ya como sabemos está cubriendo el traslado del periodista Mauricio Fernandini. Leila, estamos nuevamente contigo. Sí, ¿qué tal, Pilar? En estos momentos hay movimiento policial. Está ingresando un vehículo de DIVIAC, no sabemos quiénes están en el interior, estamos tratando de poder ver porque hasta aquí sería también trasladado el periodista Mauricio Fernandini y se espera también la llegada de Sada Goray. De hecho, acaba de ingresar ya el vehículo oscuro acompañado de el otro auto patrullero que están ingresando ya a la prefectura. Vamos a... ya llegó Mauricio Fernandini porque se esperaba que ellos llegaran hasta esta dependencia policial para aquí permanecer los 10 días de detención preliminar en su contra. Vamos a tratar de poder grabar en el interior, si acaso se puede observar. ¿Quién es? Vehículo. Estamos en esos expectantes en todo momento de la llegada de estas dos personas, Pilar. De hecho, ya ha llegado entonces el vehículo oficial de la DIVIAC a interiores de parece que es la Mauricio prefectura. Fernandini, Leila, porque es el mismo carro que veíamos con nuestra compañera Jacqueline Martínez, saliendo del inmueble de Mauricio Fernandini en San Isidro, del edificio. Y mira, entonces ¿y sería por qué ha llegado el antes vehículo de él? que la empresaria? ¿A dónde se habrá ido Sada Goray? Sí, ¿Por qué la diferencia? Claro, las diligencias entonces con el periodista Mauricio Fernandini terminaron ya en su casa y él ha sido trasladado exactamente hasta la prefectura inmediatamente, ¿no? De que terminaban esas diligencias. Sin embargo, la empresaria Goray salió ya hace varias horas. O de repente habrá ido a otro inmueble. Jorge Chávez, sin embargo, puede haber ido a otro debe continuar inmueble, con las ¿no? diligencias que corresponde.
Claro. Continuando con las diligencias que se requiere para luego llegar a la prefectura y permanecer aquí con detención preliminar. De hecho, aún no se nos ha podido informar por parte de las autoridades qué tipo de diligencias se estarían realizando en todo caso con la empresaria. Entendemos entonces que ya estaría en el interior Mauricio Fernandini, llegando desde su vivienda, luego de haber permanecido también detenido ahí varias horas en esta diligencia que realizó la policía en su vivienda. Claro, y bueno, nosotros vamos a seguir esperando entonces, Leila, también tenemos a nuestra compañera Jacqueline Martínez, y lo que nos llama un poco la atención, insistimos, porque Sada Goday no llega a la sede de la prefectura, y recordar pues toda la cantidad de expectativa que esto ha generado en los diferentes medios de comunicación, porque según la resolución judicial, hay varios allanamientos, ¿no? Y de repente a uno de ellos ha sido llevada justamente pues también Sada Goday. Hay un departamento que está ubicado en la circunvalación del club El Golf Los Incas, que es la casa de Sada Goday. De repente ha sido llevada hasta allá. Mire, ese dato es importante y aquí está, como dice el doctor Carrión, en el documento del juez, se dice, ¿no?, el registro domiciliario, el de cerraje de los siguientes predios. No es que el día de hoy pueden intervenir cualquiera. Ha estado en el hotel y es por eso que ha sido intervenida ahí. Claro que sí. Y lo que sigue adelante, Pilar, como te mencioné al inicio, es el cumplimiento preciso de la resolución judicial. Y este cumplimiento implica no solamente la detención de Mauricio Fernandini, de Sada Goray y de otra tercera persona, sino que a la par tengan también que procederse a allanar e incautar los bienes que puedan encontrarse dentro de estos domicilios. Y lo que ha hecho la Fiscalía, por ejemplo, es en este caso, en el caso de Mauricio Fernandini, acompañarlo a él a su domicilio para que se proceda precisamente a realizar este tipo de diligencias. El domicilio, y reiteramos, escenario, ¿no? El escenario de estas reuniones entre Salatiel Marrufo, entre la empresaria, por supuesto, el recibimiento como un centro de operaciones, ¿no? Y también tendría que haber sucedido lo mismo con Sada Goray, con porque este se menciona, ¿no?, un inmueble en el Golf Los Incas que en principio pertenece a Sada Goray. Entonces, claro, seguramente ahí ha ido. Es el mismo procedimiento que tiene que seguirse con Mauricio Fernandini. Solo una vez que se cumplan todas las diligencias señaladas por el juez, a la prefectura. Por supuesto. Ahora, la diferencia entre la prefectura y DIVIAC, porque todos dicen a la DIVIAC o a la prefectura. En la prefectura, donde estuvo justamente pues el expresidente Pedro Castillo donde también. Fue trasladado Pedro Castillo, él estuvo también internado en algunas horas, porque luego fue conducido a otro establecimiento en la prefectura, y es el mismo lugar a que entiendo debe de ser conducido Mauricio Fernandini. Y esa diferencia pues la estipula la propia policía en base a la seguridad que pueda transitar cada uno de los domicilios donde están ubicados, porque es por eso que incluso en la resolución se señala que no deben de ser conducidos todavía a ningún penal, porque sí deben de ser conducidos a un penal una vez que se impone, por ejemplo, una prisión preventiva. Después de la detención preliminar después del vencimiento de los 10 días. Que podría ser, no es un hecho, que ¿no? podría ser, ¿no? Todo apunta a que en efecto esto es lo que va a suceder, pero el día de hoy la policía es quien decide, en compañía, porque quien lleva adelante la investigación, quien dirige la investigación es la Fiscalía. Tendrían que ser ellos quienes decidan o si la conducen a ella, a la DIVIAC, o bien a la prefectura, como ahora ha sucedido. Ahora, en el caso de Mauricio Fernandini, ¿también podría ser esta pena de hasta 25 años? Entiendo de que a Mauricio Fernandini se le está imputando el delito de tráfico de influencias, así como el delito de cohecho, porque con el cruce de información de que él habría recibido, y habría sido él... criminal, porque no está en organización el criminal. Organigrama. De hecho, él mismo lo declaró, ¿no? Él declaró que habría dado un sobre a Salatiel Marrufo, que había sido llevado por el chofer de Sada Goray. Entonces, el hecho de dar dineros implica corromper a un funcionario público. Salatiel Marrufo era nada menos que quien presidía el gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y es por ese hecho y por algunos otros que seguro habrá identificado la Fiscalía que se le imputa el delito de corrupción, cohecho, conocido coloquialmente como soborno a un funcionario público. Y no tendría la misma pena que Sada Goray, porque como tú bien has leído en el documento, a Sada Goray se le está atribuyendo un rol preponderante dentro de todo este esquema de corrupción. Yo diría que incluso... Lo novedoso es del día de hoy. Mira, cómo ha transitado
lado la investigación, ¿no? Decir una víctima de casos de extorsión, de chantaje, hacer la que lideraría o coordinaría todo ello. Yo creo que esta evolución que ha tenido la Fiscalía dentro de la imputación es notable. Y eso se debe, yo creo, no solamente a los indicios que se han recabado, sino también a los nuevos o nuevas colaboradores eficaces que hay en este caso. Claro, y nos seguimos preguntando, ¿no? Ahora, el tema de la ley de colaboración eficaz, como sabemos, bueno, está pues ya el autógrafo, ha sido enviado al Ejecutivo, ahorita está evaluándose en el Ministerio de Justicia, va a haber una evaluación técnica, aparentemente se tomarían los 15 días, aunque el ministro dijo que de repente en 10 días estaba listo el informe para ser enviado a la presidenta Dina Boluarte, que finalmente va a decidir si lo observa o no. ¿Cree que sobre todo por lo que estamos avanzando en todos estos procesos, es conveniente lo que está impulsando el Parlamento? Bueno, ¿qué es lo que impulsa el Parlamento? Para que lo sepa la teleaudiencia. Antes no había ningún tipo de plazo para el procedimiento de colaboración eficaz. Se podría demorar desde un día hasta 5 años, por ejemplo, los casos de Lavallato, ¿no? Hasta tenemos 5 años sin ninguna sentencia, claro, pero no había ningún plazo. No estipula ningún plazo. No estipula ningún plazo para el procedimiento de colaboración pero eficaz. Pero el plazo que está empujando impulsando en este proyecto de ley, bueno, que ya ha sido aprobado y ha sido enviado al Ejecutivo. En este proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Parlamento, se plantea 8 meses inicialmente para concluir un proceso de colaboración eficaz, ampliable a 4 meses y si es que es organización criminal a 8 meses más. Es decir, en total 16 meses si es que se trataría de una organización criminal. ¿Y esos 16 meses serían suficientes? Esa es la gran pregunta que tenemos que resolver. Porque pensando pues que a veces hay que hacer coordinaciones, trámites, no solamente aquí, sino en el exterior, toman más tiempo. ¿Debería entonces observar o no el Ejecutivo, fijar un plazo, ampliarlo un poco más? La misma procuradora anticorrupción para estos casos especiales de Lavallato, Silvana Carrión, ha señalado de que sí se debe establecer un plazo. El problema es el tiempo exacto que está establecido ahora. Es muy corto y eso significaría pues que Lavallato creo que son 52 procesos, ¿no? 52, 54. Que habrían 54 procesos en riesgo, dice ella, porque habrían 54 procedimientos de colaboración eficaz que no podrían culminarse precisamente por el establecimiento de este plazo perentorio, que sería de 16 meses como máximo. Entonces se podría observar, considera, pero poniendo este plazo, ampliarlo. Yo considero de que sí debe haber un plazo, pero que aquí... señalar que podría ampliarse a 36 meses. Sí, yo considero de que debe haber, sí, en efecto, un plazo, solo que el plazo de 8 meses es muy exiguo, ¿no? Porque si uno aprecia en la práctica cómo es esta negociación, porque al fin y al cabo es una negociación entre quien reconoce su culpabilidad y la Fiscalía, no suele durar un tiempo tan corto. Los casos más complejos como Lavallato nos han enseñado de que en rigor pueden pasar 1 o 2 años o hasta 3 hasta celebrar el acuerdo final del procedimiento de colaboración eficaz. Yo también estaría de acuerdo con que se estipulen 36 meses como plazo máximo si es que se trata de una organización criminal, ¿no? Porque también se tiene que atender al plazo razonable que existe para todo tipo de procedimiento, ¿no? Claro, dejar abierta la posibilidad de que pueda ser 5 o 10 años. Lo que ocurre es que con este Congreso que tenemos, cualquier cosa que venga desde ahí, pues lo vemos ya pues malo, ¿no? Como para tacharlo. Exacto. Yo creo que sí debe de interponerse un plazo, pero yo estaría más bien a favor porque sea el plazo de 36 meses. Bueno, nos ganó el tiempo, es increíble. Doctor Carrión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De esta manera ponemos punto final. Gracias por haberme acompañado. Que tengan un muy buen fin de semana. Muy buenas noches.